Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan a través de CJ, Conversando entre Jóvenes. Un saludo en este momento. Hoy domingo es un privilegio para nosotros estar con ustedes otra vez más. Excusamos a nuestra hermana Stephanie que por motivos personales no ha podido estar con nosotros en CJ. Y así que un saludo también, Stephanie. Y es para nosotros un privilegio hoy presentar a un invitado especial que tenemos desde la República de Perú, a nuestro hermano Amado Salazar, amén. Amén. Dios le bendiga. Pues primero que todo, un saludo fraternal al programa CJ, a la Iglesia Nueva Esperanza por la invitación. Pues para mí es el privilegio estar aquí y pues muy agradecido. Así es, Israel. ¿Ibas a decir algo? No, no, Ah, continúa. ok. Así es, Israel. Ha sido es un privilegio para nosotros tenerte aquí como invitado en CJ, y un saludo también allá a la iglesia de Canto Grande, al pastor Héctor Néstor, Enoch, el Enoch, Ramos. al pastor Eno y a toda la iglesia allá en Canto Grande, así es. Y bueno, es para nosotros un privilegio también, reitero, estar aquí una vez más con todos ustedes en un nuevo programa de CJ. Y hoy tendremos un tema muy, muy especial, muy importante y muy profundo, se puede decir, pero que lo vamos a traer a colación por encima. Queremos recalcar que estas son opiniones, y pues se ha hecho con muchas opiniones de diferentes personas, y también en base a lo que sabemos de acá de la iglesia, lo que practicamos, lo que vivimos como creyentes, como cristianos, amén. Y entonces, el tema de hoy es: la religión me impone reglas. La religión me obliga a hacer tales cosas, a decir tales cosas, a practicar tales cosas. Así que la religión me impone reglas es una pregunta que vamos a hablar hoy y que vamos a responder y que vamos a decir, pues, a explicar de una forma, y que muchos dicen, pues, no hacen como preguntas, sino que lo afirman muchos de las personas allá afuera. Así que, Israel, este, es un privilegio tenerte contigo, y pues empezamos con este tema sobre este de la religión me impone reglas. Empezamos con el punto de doctrinas y reglas, doctrinas que tiene una iglesia, doctrinas y normas que tiene una iglesia, normas que tiene una religión, se podría decir en este momento. Las religiones, sabemos que hay diferentes religiones en el mundo, hay, se puede decir que miles y miles y miles de religiones, ¿verdad? Entonces, cada de estas religiones tiene sus reglas, tiene sus normas que muchas veces pues se imponen, ya sea por cultura, por ideología, ya sea por X o Y motivo que se practique. Entonces, cada religión pues tiene sus debidas, así como cada empresa, hay cuántas empresas en el mundo de Israel, millones y millones y millones de empresas, millones, miles de política, miles de tantas cosas que hay. Entonces, cada una de estas entidades físicas tiene sus reglas también. Entonces, cabe destacar que la iglesia del Señor somos más, ¿no? Somos más Claro. que una entidad física, somos más que algo terrenal o algo, somos algo que el Señor aprecia tanto. Y bueno, pues en esta hora vamos a hablar de este tema. Israel. Quería, bueno, aclarar que tenemos que saber la diferencia primordial entre la doctrina y las normas que hay en una denominación, en una religión, cualquiera que sea. Pues obviamente en la religión cristiana, en la pentecostal, en la que nosotros pertenecemos, bueno, más que en la religión, sino también en nuestra denominación, porque somos muchos los evangelistas, digo, los evangélicos, perdón, que incluso son diferentes denominaciones, pero en nuestra denominación, como en la mayoría, me imagino, la doctrina obviamente es sacada de la Biblia. La doctrina es algo fundamental que no se toca, que no hay debate. Pues las normativas, por otro lado, como tú misma lo mencionaste, está basado en muchas veces la cultura del país, en las, por así decirlo, tradiciones de ciertas personas, incluso opiniones de algunos líderes que fundamentan las normativas referente al, pues, la denominación, ¿no?
Ujú. Pero pues también hay que saber, quiero aclarar que hay que saber distinguir entre religión y religiosidad, porque pues algunos caen en la religiosidad. Quizá más adelante lo vayamos a tocar mucho más, por así decirlo, específico, más detallado, pero pues quería aclarar eso. Ok, así es, exacto. La doctrina, como tú dices, Israel, son irrefutables. Es lo que dice la Biblia y pues doctrinas básicas que tenemos nosotros en la religión, nuestra denominación, eh, la salvación por la fe, creer por fe, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el bautismo en agua, La los Trinidad. dones del Espíritu Santo, son doctrinas que no tienen discusión, que ni porque venga el más iluminado, se puede decir, a refutarlas, se van a cambiar porque son doctrinas bíblicas, son doctrinas que están a base de la Biblia y que el Señor dejó en su palabra. Y pues las normas, que ya van, como decíamos al principio, van de acuerdo a la cultura, van de acuerdo a la denominación también, al tipo de criterios que se tomen en cuenta a usar, a practicar. Y pues todos estos valores y todas estas creencias que se practican, pues son normas que de una u otra forma pueden cambiar por X o Y motivo. Exacto. Eh, exacto. Entonces, Israel, hay algo y una pregunta muy importante que nos hacemos. Si no sigo las normas de esta religión, de esta denominación, no soy salvo. O sea, por no seguir las normas de una religión podemos perder nuestra salvación. Bueno, una vez ya sabemos, una vez que ya entendemos y sabemos la diferencia entre doctrina y normativa, como tú mismo lo has dicho, las normativas, las normas son puestas más que nada por criterios, ya sea de un grupo de personas que vienen a ser los líderes de una denominación, o pues si es una iglesia pequeña o el mismo pastor. Pues una vez que, al menos quiero considerar que los líderes eligen ciertas normas en las denominaciones, pero inspiradas en la santidad. Tú no Es, puedes poner una norma simplemente porque se te antojó ponerla o porque estabas aburrido y tuviste y que, creatividad. ay, sí, Obviamente, mira, ¿sabes qué? Vamos a quitar esto, vamos a poner esto. Pero exacto. No, es importante eso que tú dices porque aquí en la iglesia lo hemos, en nuestra iglesia, el movimiento misionero mundial, hemos visto cómo nuestros líderes no son personas de que dicen, bueno, vamos a hacer esto porque yo no tengo más nada que hacer y vamos a hacerlo así. Son personas que buscan la presencia del Señor, buscan la guianza y no ponen algo simplemente porque ellos lo decidieron así o cosas así. Entonces, uno ha visto, uno mismo vive, uno mismo presencia, que hay cosas que parecen que son hechas, que son por el hombre y cosas así, pero que pues de una u otra forma hemos visto cómo los líderes son usados por el Señor, incluso hasta personas que no tienen ningún cargo, se puede decir un cargo, pero como el Señor los guía y de una u otra forma llegan a este tipo de normas y cosas así. Pero todo es bajo un orden. Todo esto obviamente. va de acuerdo a un orden que pues se sigue, ¿no? Y la guianza del Espíritu Santo también. Sí, la verdad, bueno, como te estaba diciendo y tú misma lo has dicho, pues las normas siempre van en relación a la santidad, pues a prevenir más que nada. Y no son, por así decirlo, obligaciones, que en el sentido de, perdón, no me quiero que me malinterprete. No es que te estén apuntando con una pistola y diciéndote, oye, si tú tienes que cumplir esto sí o si no te largas de esta iglesia. No, o perdón, de esta denominación, no funciona así. Obviamente, como lo estamos diciendo, las normativas o las normas que son puestas en las denominaciones distintas, pues siempre son por un motivo, para llegar, entre comillas, a lo más cerca de la perfección relacionada a la santidad. Obviamente que para que un pastor ponga una normativa, obviamente le hemos dicho que tiene que ser por la guianza del Espíritu Santo, pero también muchas veces son criterios por el hecho de que el orden, por ejemplo, no es muy bien visto que un cristiano esté andando como el endemoniado gadareno, así con todo sucio, no sé cómo explicarlo. Mala Para eso, presentación, se podría decir. exacto, hay que llamarlo así, mala presentación. No es muy bien visto, no por el hecho de que, ay, se fue al mundo, no, sino que pues obviamente como cualquier persona, pues como, bueno, la vez pasada, que pues
como cualquier persona, me gusta ponerme el ejemplo de cuando somos embajadores de Cristo. Cuando Ajá, vamos a una empresa o incluso a un matrimonio, hay que ponerlo así, tú no vas al matrimonio de tu hermano, de tu amigo, vestido con sandalias con y quizá un chancleta. short. Ajá. Exacto, chancletas. Aquí en Perú se dicen sandalias. Ah, ok. Y So, algo nuevo ahí, aprendiendo con Amado. La aquí cosa es sandalias que son elegantes, pues. algo así, ¿entiendes? Y pues eh, lo normal y lo correcto, no es que sea malo, pero sería que tú te vistas con un smoking, con un terno, con una camisa para ir a una boda. Igualmente, cuando estás en la iglesia, De traje, para, o sea, de acuerdo a la elegante. ocasión. Exacto, de acuerdo a la Ujú. ocasión, ¿no? Y pues eso es hablando en lo que es vestimenta, pero las normas por lo general van, no porque como dijimos, el pastor estuvo aburrido y tuvo creatividad o se le antojó poner tal norma, no, siempre es pegado al orden, a la santidad y etcétera, no más que nada para que el cristiano, uno, mejore su vida espiritual y la cotidiana, porque pues una vez que nacemos de nuevo, somos como niños, no sabemos del todo qué es el paso siguiente, etcétera. Obviamente Dios nos educa, pero para eso también están los Exacto, líderes. es importante ese punto, Israel, qué bueno que lo tocas. La educación que uno aprende cuando llega a la iglesia, a la iglesia del Señor, que uno, cuando uno empieza a formar parte de una iglesia, del cuerpo de Cristo, de quizás de una denominación, a muchos, o sea, la iglesia a veces, la iglesia como tal, el Señor como tal, nuestra religión como tal, a veces nos enseña tantos valores, el respeto mutuo, la tolerancia a diferentes tipos de personas, diferentes tipos de caracteres que hay en este mundo, eh, como la discreción, a no jugar con los sentimientos de nadie, a no faltar a no faltarle a los sentimientos, por lo menos aquí, o sea, es muy mal visto de que una persona, inclusive joven, ya sea adulto, ande por allí jugando con los sentimientos de las mujeres, así como Como si fueran cosa objetos. fácil, exacto, o viceversa, una mujer con un hombre, o sea, son cosas que uno las ve mal y quizás otras personas no, pues en el mundo es algo pero es algo que nosotros, o sea, ya ver una persona con esas intenciones, con ese tipo de actos, uno trata de alejarse de esa persona porque como que, oye, o sea, es algo que como que no compagina, uno no compagina y nuestro ser todo lo rechaza. Entonces, todo este tipo de cosas, de conducta, nosotros cuando llegamos en el Señor, y que debería ser normal ese tipo de rechazo, ¿no? Pero en la iglesia se nos enseña, vemos lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseñan nuestros líderes, de que el respeto, la prudencia, la tolerancia, amén. Y Y todo Amén. esto pues que nos lleva una mejor, como quien diría, a ser mejores personas como tal. Porque una vez nos dijeron, tú te recuerdo que nos lo dijo el pastor Abraham en la clase de Epístolas Paulinas, y eso nunca se me va a olvidar porque es algo cierto. Antes de pedir ser mejores líderes, mejor el cargo que tengamos, yo quiero ser el mejor presidente, yo quiero ser el mejor ingeniero, yo quiero ser pidamos ser mejor persona, procuremos ser mejor persona, porque cuando nosotros morimos, ese cargo se va a ir, ese rango se va a eliminar, pero tu idea como persona nunca, muchos te van a recordar, oye, era una buena persona, él hacía esto, ella hacía aquello, ella hablaba así o él hacía esto. Entonces, tenemos que ser mejor persona y eso es algo que nosotros aprendemos mucho y pues que de una u otra forma, cuando llegamos a los caminos del Señor y cuando vivimos en esta familia, se puede decir, en esta familia cristiana, uno va aprendiendo poco a poco y pues mejorando cosas que quizás en el mundo son normales o que quizás en el mundo son, o sea, otras personas lo tienen como común, pues, pero hay cosas que no están bien. Y esto es parte de la educación cristiana que uno también tiene aquí en se puede decir, nuestra denominación, en la iglesia del Señor y con Cristo, Exacto. Somos como formados y mediante la Biblia y también las enseñanzas de los líderes, mediante su experiencia, conocemos lo ético, lo moral, y pues para ya y lo pasar a la ético y siguiente lo moral, pregunta. esa es la palabra. Para pasar a la siguiente pregunta,
responder súper sencillo y decir que pues si no cumplo las normas, pierdo mi salvación. Yo creo que no, pero tampoco está bien que tú desobedezcas. Obviamente la obediencia se ve en las normas y bueno, si hay alguna persona que está luchando con alguna normativa que le incomoda en su denominación, sea la que sea, pues quisiera preguntarle, ¿no? Cuando tú aceptaste a Dios, dejaste vicios atrás, dejaste muchas cosas que ahora cambiaste, incluso entre comillas, que tú veías divertidas. ¿Qué te cuesta aceptar una que no es nada más como quizá vestirte de una forma o dejar de juntarte con malas personas o participar en cosas que no están bien? Y pues hay muchas normas que quizá te puedan incomodar, pero pues acuérdate que eso no te puede limitar a la obediencia y por Como ello lo vas a decía estar... el apóstol, si a veces, si no obedecemos lo que está aquí a nuestros líderes terrenales, ¿cómo obedeceremos al que está allá arriba en los cielos? Algo así de sencillo. Y es algo como que si, si se me fue la idea, se me fue la idea, la sangre tiene poder. ¿Cuál? Es así de sencillo, pues como si hay algo que nos incomoda, porque muchas veces, igual, es como te decía, ya para terminar con este punto, muchos en la iglesia del movimiento no es la única iglesia del Señor, la que la gente ha llamado. Hay otras iglesias pues que tienen unas normas diferentes, o sea, tienen diferentes formas de plantear las cosas, ¿no? Pero también es la iglesia del Señor y tienen sus normas diferentes, son más libres, se podría, más libres no, porque todos No, somos libres cuando llegamos al Señor, o sea, sino obviamente. su forma de interpretar las cosas es un poco diferente, ¿no? Pero inclusive hay personas que en esa no se sienten bien que sea que hay otro, pero la cosa a la final todo redunda en que hay que pedirle al Señor que nos guíe a donde Él quiere llevarnos, que si Él dice, Señor, yo sí, a donde tú quieras llevarme, donde tú me has llamado, por favor, guía. Entonces, y también pues saber acatar y entender que cada religión tiene sus normas, cada religión tiene su conducta, cada religión tiene sus parámetros a seguir. Y eso es bueno e importante, ¿no? Y también el respeto. Si tú no estás de acuerdo con algo, pues, pero hay que respetar ese tipo de conductas. Y el tercer punto, Israel, es la iglesia impone, la religión impone reglas, la religión obliga a seguir este tipo de conductas, de criterios. Bueno, en mi humilde opinión, yo creo que ninguna denominación te obliga. Es más, te enseñan, pero ya depende de ti si obedeces o no. Obviamente lo correcto es que obedezcas. Como te digo, mediante las normas a veces conocemos la ética, lo moral, porque hay cosas que desconocemos apenas llegamos a los caminos de Dios. Incluso leyendo la Biblia o conociendo a Dios por primera vez, hay cosas que ya siendo cristianos, habiéndole entregado nuestro corazón a Dios, nuestra vida, hay cosas que aún hacemos que de alguna forma no están bien. Y para eso están las normas, para Ujú. corregirte, para Tú como, decías, la vez pasada, para prevenir también, tú decías, exacto, para para prevenir. prevenir más que nada. Ujú. Por ejemplo, los pastores, mediante su experiencia, te quiero comentar un caso. Por ejemplo, no sé si allá en Panamá sea igual, obviamente quizá no lo es, pero igual se respeta. No puedes juzgar si no lo es. Por ejemplo, aquí el pastor Rodolfo, cuando llegó, pues él de alguna forma era muy estricto, pero el estricto en el lado correcto. Por ejemplo, no, él aconsejaba, no obligaba, ya que quiero llegar. Aquí los líderes aconsejan, porque no te pueden someter. Por ejemplo, Exacto. él aconsejaba que no era correcto o no era recomendable que un joven anduviera a solas con una joven. ¿Por qué? No porque pase van a irse al infierno, no, sino porque en su experiencia como pastor, muchos casos que llegaban a la consejería eran referente a pecados que se cometían por darle la libertad y confiarse uno mismo de que no va a pasar nada por ese ámbito, ¿no? Y él decía, bueno, el que lo quiera hacer, pues allá él, pero Es lo recomendable. libre de hacerlo. Ahí va el punto de libre albedrío.
que es que en toda religión debería existir, en todo el mundo hay. Tú decides si hacerlo o no hacerlo, tú decides si acatar el consejo o no. Entonces, ya, la consecuencia, si lo hiciste o no lo hiciste, va de la mano de tu responsabilidad por el simple hecho de acatar o no el consejo. Pues sí, la verdad, como lo dijiste tú, lo dijiste preciso, es que muchas normas son para prevenir, pero lastimosamente hay hermanos, jóvenes, adultos, incluso hasta preadolescentes, por así Persona de decirlo, afuera, que es quizás no van a aprender con un consejo. Así que pues, así es. Y eso lo vemos a nivel, se puede decir, a nivel cristiano, a nivel religioso, a nivel de allá del común, de la vida común y cotidiana, que hay personas de que dicen, oye, no hagas eso, no te metas con esa gente porque esa gente son unos estafadores, esa gente, y la gente, no, que yo vi que esto, yo soy así, así, lo hacen, pum, lo estafaron. Y ahí va otro que no te juntes con esa gente, que esas personas andan en esto, andan en malos pasos, esos peladitos andan en esto, en drogas, en esto. Aquí, y siempre agarran al más lento, te puede decir, para no decir otra palabra. Pero esa es exacto. una consecuencia de las decisiones y del libre albedrío. O sea, como tú decías, la iglesia está para prevenir, para prevenir. La iglesia te aconseja, te dice, oye, no hagas esto, porque, y siempre, la iglesia, yo digo que, o sea, la religión, hablando de la de nosotros, hablando personalmente, que es la experiencia que tenemos nosotros. Ya hay otras que, pues, hay otros casos extremos, hay otros casos, nosotros estamos hablando aquí mismo de nuestra denominación como tal. Pero yo nunca he visto un caso donde el pastor o la pastora o cierta persona te obligue a decir, oye, si no haces esto, ta, ta, ta". Uno siempre va por la prevención. Dice que, oye, te invito a la iglesia, acércate al Señor. Y más cuando vemos este tipo de casos donde nos abruman, donde vemos no sé si te pasa, Israel, cuando tú ves tanta violencia, donde tú ves tanto eh, este tipo de cosas de rebeldía, de casos como de que uno pareciera que a la familia se le cae el mundo, al hombre, a la mujer, al joven, se le cae el mundo. Uno siempre, cuando uno tiene una experiencia con el Señor, uno quiere que todo el mundo la tenga, uno no quiere que todo el mundo sienta lo que uno ha sentido y te rían porque es cierto, ¿no? Cuando uno llega a los caminos del Señor, porque hay personas que están en la iglesia, que pues son partícipes de algo, pero nunca han tenido una experiencia de aquello que tanto hablan. Pero cuando uno la tiene, uno quiere que todo el mundo la tenga, uno quiere que todo el mundo la experimente y que sienta lo que uno siente, y entonces es uno algo como que, oye, inténtalo, hágalo. Pero como tal, la religión no impone, no debería de imponer, simplemente previene, advierte, aconseja, como tú dices, aconseja. Igual como lo hace el pastor Rodolfo, aquí lo hace nuestro supervisor, lo hacen nuestros pastores, lo hacen nuestros presbíteros. Siempre nos aconsejan a esto, tal, 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 tal. Y ya queda en nosotros, como personas, decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Obviamente también, por así decirlo, recalcar por si hay alguna vida nueva que por algún maltrato de algún líder o hermano se fue de la iglesia, al menos de esta denominación, porque no siempre hay sabiduría al tratar a un alma nueva. Por ejemplo, Sí. hay muchas personas que de alguna forma no se visten, entre comillas, como nosotros y van a la iglesia. Y hay hermanos que quizá no tienen sabiduría y le dicen, no, que tú no te puedes vestir así, que no está ¡Ay, permitido que entres a la viejo! iglesia. ¡Arrepiéntete, pecador! Exacto, y pues obviamente pedimos disculpas del caso si es que a alguien le ha pasado eso, pero Y pues lo hay correcto, casos, hay casos. exacto, lo correcto en ambos casos es que como hermanos, como ya pertenecientes a esta denominación, a la familia en Cristo, pues tratemos bien y no juzguemos. Y por el otro lado, si hay alguien nuevo, que pues también entienda que no todos somos así, que te miramos mal por si te vistes de diferente forma o si piensas de diferente forma. La verdad no, creo yo que el respeto no quita, ¿no? El hecho de Así es. que pues debemos respetar, perdón. Respetar, exacto. La idea es respetar y también sin eliminar el consejo. Y obviamente Qatar, llegamos al último punto, Israel, la disposición. Si una persona está dispuesta,
a seguir, a seguir los caminos del Señor, a la iglesia que el Señor llamó, a la denominación que el Señor lo llamó. Uno debe estar dispuesto. Obviamente al principio no va a ser fácil porque es como que tú me digas a mí que, digamos que yo soy amante del chocolate y yo voy al médico y el médico me dice, sabes, debes dejar el chocolate porque el chocolate te está haciendo daño. El chocolate te está... Y una persona que vive, que ha vivido toda su vida comiendo chocolate, que ama el chocolate, que vive, que muere por el chocolate, que le digan de repente que tienes que dejar de comer chocolate porque esto es como que me duele, me va a costar, exacto, me va a costar como persona, como amante de eso, como vividora de esa sustancia, pero es por un bien, porque si no lo hago, simplemente, ¿qué puede pasar? Puedo sufrir del azúcar, puedo sufrir de tantos males que hoy en día hay. Entonces, el médico lo está diciendo, una persona con experiencia lo está diciendo. Entonces, a este punto, mismo una metáfora que muy bien puede caber en esta área, Israel. Sí, pues la disposición es importante y también no es que sean todos los casos del hecho de que pues no quieran acatar las normas. Hay muchos casos, por ejemplo, incluso el mío, que cuando llegué a, bueno, yo nací en un hogar cristiano por la gracia de Dios, pero obviamente también cuando uno se arrepiente hay normas que son un poco, por así decirlo, inquietantes. ¿Qué No es cuesta? porque, exacto, no es porque quiero irme al mundo. Por ejemplo, en mi caso, quiero poner un caso. Para algunos pastores aquí en Perú, es como que no está bien visto que tengamos barba, los hombres, o que nos dejamos la barba. No es un pecado, pero no lo ven bien por el aseo personal, ¿ok? Y pues, al menos para mí me cuesta afeitarme, porque la piel se me pone muy, no sé, muy sensible. Ajá. Y obviamente a mí no me crece después de un mes, me crece apenas pasa un día y ya tengo de nuevo barba. Y por ese lado, hay otros pastores que lo ven normal, pero pues a veces más que nada por el, no sé, la obediencia, el respeto a sus opiniones, a ciertas normativas, Mm. pues al menos aquí en Perú hay algunos hermanos que ya nos tenemos que afectar. Pero pues son normas que son un poco inquietantes, pero tampoco es que yo me quiera rebelar y como decir, no, que esta norma no me gusta, no, y el movimiento está mal, o el Y ahora es un movimiento no es show de por Dios. eso. Exacto, no, Como la mucho verdad, ha pasado también que por algo tan sencillo que es, sí, oye, si no te gusta, pues no lo hagas. Obviamente, no vas a decir, hay cosas que las que no, si no las dejas, no puedes participar en ciertos ámbitos, pero tampoco se te va a juzgar por simplemente no hacerlo. Pero ahí es donde cabe recalcar que es la disposición de cada persona. Y yo no sé cómo, o sea, y es un trato del Señor especial, porque yo cuando uno llega a la iglesia, hay muchas personas de que por lo menos las faldas a mí no me gustaban. Yo no era fan de las faldas, pero cuando uno llega a la iglesia y el Señor trata con uno poco a poco, ya es un trato del Señor. Y es algo que ninguna persona, ningún pastor, ningún diácono, ningún líder, nadie puede obligarte ni tratar de decirte, ni lo va a lograr, humanamente no se puede lograr. Es algo, exacto. un trato especial con el Señor que tú tienes para llegar a ese resultado. Sí, mientras que tengamos, bueno, mientras lleguemos y tengamos una comunión con Dios, que es lo principal, no es necesario que alguien te esté repitiendo como que tienes que hacer esto o lo otro, la verdad no, porque Así como se es. dice, el Espíritu Santo mediante la santificación pues te va enseñando, te va moldeando y tú vas cambiando de la noche a la mañana. Yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia por primera vez, yo iba con un polo ya y no está mal, no hay ningún problema, pero yo miraba a los hermanos con camisa o a veces con su saco y decía, Bien vestida ay, y no, todo no, elegante. no sentirá calor, pero yo decía, no sentirá calor, qué incómodo. Y después, yo a la noche a la mañana, quizá después de una semana o 2 semanas, ya me estaba sintiendo igual. Pero no es porque alguien me lo haya impuesto, sino yo sentía el querer hacerlo. Y Exacto, eso, una disposición de tu ser, de tu espíritu, porque hubo un trato especial contigo, con tu persona. exacto, pues eso, creo yo que la disposición entre Así uno es. y también siempre y cuando dejemos a Dios que actúe, ¿no? Porque, como digo, siempre va a haber ciertas inquietudes que no queramos dejar en el pasado, pero a veces es necesario también luchar con nuestra carne, como tú decías con el chocolate. Yo no soy amante del chocolate, nada más era una metáfora. No, sí, por eso, pero Dele. Bueno, pero es este punto y creo que nosotros como jóvenes es importante hablar de esto, Israel, porque hay mucha juventud hoy en día que está siendo engañada o siempre nos dicen que
oye, que cómo tú puedes vivir así, que cómo tú puedes hacer esto, que cómo tú te puedes dejar gobernar por esto, cómo tú puedes dejar que te impongan. Pero esto es algo, no es de imposición. Yo creo que si yo tengo, yo como persona tengo todo, yo tengo 21 años y yo tengo toda la libertad de decidir qué quiero seguir, qué no quiero seguir, pero esto es algo aquí que aquí a mí no me mantiene en la religión donde estoy, en la iglesia, en la religión que practico, en la denominación que pertenezco y en la iglesia a la que pertenezco, es la iglesia del Señor. A mí nadie me ha obligado a hacer lo que hago, a decir lo que digo, a vivir como vivo. Yo creo que tengo toda la autoridad de poder decir un día, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir así, yo no puedo hacer, yo me voy. O sea, no lo practico más. Pero es algo, aquí uno lo mantiene es el amor por el Señor, por la obra y todo lo que uno ha vivido. Y todo esto, pues, así que, Israel, algo que decir para ya terminar este episodio de CJ. Pues decir que, bueno, está muy claro lo que hemos hablado, también y recalcar que a todo hermano que quizás es de distintos lugares, de distintos países, siempre el respeto debe estar por encima. Así es. Tú por ser más conservador o ser un poco menos conservador no te hace ni más ni menos perfecto, todos somos iguales ante Dios. No podemos estar señalando y ni siquiera hablando mal, sino ni siquiera pensar mal, ¿no? Ya que no todos tenemos las mismas normas, ya sea de la denominación del movimiento o personas del movimiento con personas de otras iglesias. Y pues no podemos llegar ni siquiera al límite de acusar a alguien, juzgar, que es la palabra correcta, ya sea hablando mal de él, incluso pensando mal. Así que pues recalcar el respeto. Exacto, ni siquiera pensar mal por algo que, alguien que es diferente y cosas así. Así que, Israel, gracias por aceptar la invitación en esta hora. Ha sido para nosotros un privilegio, a todo acá el equipo y todo lo que hemos estado buscando el tema, buscando las comodidades y eso. Disculpa las molestias si te ofendimos. No, para nada. Gracias por estar con nosotros y a todos los que nos están sintonizando ahorita a través de CJ, a través de nuestro canal. Recuerden suscribirse, comentar, compartir con todas aquellas personas para que podamos todos alcanzar un entendimiento de que no estamos aquí obligados, no estamos encarcelados, nadie nos está. Así que, y si alguien nos lavó el cerebro, fue nuestro Señor Jesús que nos limpió nuestro cerebro de todas esas malicias. Y que bueno, gracias al Pues Señor estamos. hay una frase referente, ya que dices eso, hay una frase que me gusta mucho, es a mí me lavaron el cerebro y vaya que lo tenía bastante cochino. Y una que me gusta también es que entre lo común y lo corriente seamos diferentes. Es una hermosa frase. Las dos, unas palmitas a la distancia. Así que Dios le bendiga a todos los que nos han sintonizado en esta corta meditación. Recuerde que esto es un tema así por encima. Si quisiéramos profundizar en lo que son normas, en lo que son doctrinas, en lo que son religiones y todo esto, tendríamos que aquí tener una conferencia como de 10 personas, un tiempo como de 5 horitas mínimo para poder, así que este es un vistazo a la simple vista. Si ustedes desean inundar más en lo que es esto de las normas, de la doctrina, de las religiones, pues métase al Instituto Bíblico de acá del Movimiento Misionero Mundial, que será de mucha bendición. Y allá en Perú también hay, ¿no? Aquí en Claro, Panamá obviamente. también estamos en clases nuevas, virtuales, así que